Buen día. El día de hoy comenzaremos a estudiar nuestra primera unidad titulada Números y Operaciones. En ella veremos diferentes tipos de conjuntos de números como lo son los números naturales, los números enteros, los racionales y los reales. A su vez, estudiaremos las diferentes estructuras algebraicas que guardan estos conjuntos. Lo primero que me gustaría hacer es preguntarles ¿qué es un número? ¿Y qué es una operación? Resulta que la noción de número está íntimamente relacionada con la noción de conjunto y la noción de operación nos lleva al estudio de relaciones de conjuntos. Vamos a comenzar con esa segunda parte de operaciones, ¿ok? Después retomaremos el concepto de número. Relaciones entre conjuntos. Vamos a partir con una definición y para ello vamos a necesitar dos conjuntos, sean A y B conjuntos. Definiremos el producto cartesiano también llamado producto cruz de A y B al conjunto denotado por A cruz B, cuyos elementos son todas las parejas de la forma A, B, donde A es un elemento de A y B es un elemento de B. ¿Ok? Vamos a trabajar con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo defino al conjunto A como el conjunto que tiene como elementos a triángulo, cuadrado y asterisco? Y B, el conjunto que tiene como elemento a triángulo invertido. Por definición, A cruz B son todas las parejas donde el primer elemento es un elemento del conjunto A y el segundo elemento es un elemento del conjunto B. En este caso, para B solamente tenemos una opción y para A tenemos tres opciones, ¿ok? Entonces, por definición, el producto cruz de A y B van a ser todas las parejas donde el primer elemento es triángulo, el segundo es triángulo invertido, después tenemos cuadrado, triángulo invertido y finalmente asterisco y triángulo invertido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo modifico a B y digo que ahora B es el conjunto que tiene como elemento triángulo invertido, pero también
al triángulo en su orientación normal. En este caso vamos a tener ahora que A cruz B, recordemos, tomamos un elemento de A, en este caso triángulo, y después un elemento de B que es triángulo invertido. Para este mismo triángulo en su orientación normal, ahora voy a tener la posibilidad de emparejarlo con el triángulo normal, ¿cierto? Después me voy con cuadrado y tengo cuadrado, triángulo invertido, cuadrado y triángulo en su orientación normal. Después voy a tener a asterisco con triángulo invertido y asterisco con triángulo en su orientación normal. ¿Ok? Y este sería mi producto cartesiano, ¿cierto? Muy bien. Ok. Entonces vamos ahora a hacer un tercer ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si yo digo que A es el conjunto cuyos elementos son asterisco y triángulo y B es triángulo, asterisco y cuadrado? ¿Ok? Vamos a tener en este caso que A cruz B va a ser el conjunto cuyas parejas son asterisco, triángulo, asterisco, asterisco, asterisco cuadrado. Después viene triángulo con triángulo, triángulo con asterisco y triángulo con cuadrado, ¿cierto? Luego voy a tener nada más, ¿verdad? Sí. Ya tomamos a los elementos de A y los emparejamos con cada uno de los elementos de B, y también tenemos a el triángulo con cada uno de los elementos de B. ¿Ok? Este sería nuestro producto cartesiano para estos dos conjuntos. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? En este caso vamos a tener a dos parejas especiales. Observemos que asterisco, triángulo está en A cruz B, pero también triángulo, asterisco está en A cruz B. ¿Será que asterisco, triángulo es lo mismo que triángulo, asterisco? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a tener una definición que nos permite comparar a dos elementos en un producto cartesiano, es decir, a dos parejitas que viven en el producto cartesiano. Vamos a tomar A y B conjuntos, ¿ok? Y tomaremos a X, Y en
A cruz B, es decir, un elemento del producto cartesiano, y ZW, otro elemento de A cruz B. Diremos que X, Y es lo mismo que ZW si y solo si X es igual a Z y Y es igual a W. ¿Ok? Esta es la forma en la que podemos decidir si dos elementos del producto cartesiano son iguales. Van a ser iguales si y solo si son iguales entrada a entrada, ¿cierto? Es decir, X es lo mismo que Z y Y es lo mismo que W. Entonces, regresando a nuestro caso anterior, en esta pregunta teníamos estas dos parejas son iguales. ¿Qué tendría que pasar? Pues X, asterisco triángulo va a ser lo mismo que triángulo asterisco si solo si asterisco es igual a triángulo y triángulo es lo mismo que asterisco, lo cual es falso, ¿cierto? No son iguales y entonces tenemos una contradicción, ¿ok? No son iguales, ¿ok? Y este símbolo lo ocupo para decir que tenemos una contradicción, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos que es un producto cartesiano y ya sabemos cómo comparar o cómo decidir si dos elementos del producto cartesiano son iguales. Vamos a ponerle nombre a los elementos del producto cartesiano. Definición. Sean A y B conjuntos, ¿ok? Y diremos que X, Y es una pareja ordenada de A cruz B si y solo si X, Y es un elemento de A cruz B, ¿ok? Es decir, los elementos de A cruz B se llaman parejas ordenadas. Muy bien. Otra observación que es importante es la siguiente. Notemos que en general A cruz B es diferente de B cruz A, ¿cierto? Por ejemplo, si tomo que A es igual a asterisco cuadradito y B es igual a triángulo invertido, entonces tengo que A cruz B es el conjunto que tiene como elementos a la pareja ordenada X, este asterisco triángulo invertido y cuadrado triángulo invertido. Y por otro lado, B cruz A, ¿quién sería? Pues todas las parejas cuyo primer elemento es un elemento de B y el segundo elemento es un elemento de A. En este caso tendríamos que sería triángulo asterisco y triángulo cuadrado,
Entonces, pregunta, ¿son iguales estos conjuntos? Estos dos son iguales, pues vamos a ver sus parejas ordenadas. Esta pareja ordenada no es igual a esta pareja ordenada. ¿Por qué? Pues si nos damos a la definición de parejas iguales, son iguales si son iguales entrada a entrada. Asterisco no es lo mismo que triángulo invertido y triángulo invertido no es lo mismo que asterisco, entonces no son iguales. A su vez, tenemos que esta pareja no es lo mismo que triángulo invertido cuadrado. ¿Por qué? Pues porque asterisco no es lo mismo que triángulo y tampoco triángulo invertido es lo mismo que cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Análogamente con la siguiente parejita, ¿ok? Ahora ya que tenemos información acerca del producto cartesiano, vamos a platicar ahora sí de relaciones. Entonces, definición. Sean A y B conjuntos, ¿ok? Diremos que R es una relación de A en B si y solo si R es un subconjunto del producto cartesiano de A y B. Es decir, R va a ser una colección de parejas ordenadas de A cruz B. Entonces vamos a recordar algunos de los ejemplos anteriores. Teníamos que para A igual a asterisco triángulo cuadrado y B igual a a triángulo invertido, entonces tenemos que si yo tomo a R1 como el conjunto que tiene como elementos a la pareja asterisco, coma triángulo, entonces R1 pues está contenido en A cruz B y por lo tanto R1 es una relación de A en B, ¿cierto? Otra relación. Si tomo triángulo invertido y cuadrado, triángulo invertido, nuevamente este R2 es un subconjunto del producto cartesiano y por lo tanto R2 es una relación de A en B, ¿cierto? Pero si tomo a R3 como triángulo invertido asterisco, pues este elemento, esta pareja, no es un elemento de A cruz B. ¿Por qué? Pues porque los elementos de A cruz B son parejas que tienen como primer elemento a un elemento de A y como segundo elemento a un elemento de B. En este caso, el triángulo invertido sabemos que es un elemento de B. Por otro lado, el asterisco es un elemento de A. De esta forma, podemos garantizar que R3 no es una relación de A en B. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar ahora a A
el conjunto de todos aquellos individuos tal que X es un nombre de fruta. ¿Ok? Es decir, fresa, naranja, mandarina, etcétera, son elementos de A. ¿Ok? Y tomemos a B como el conjunto de elementos tal que X es un color, es decir, verde, morado, azul, rojo y otros colores son elementos de B. ¿Ok? Ahora vamos a definir a R como el conjunto de parejas XY tal que X es de color Y. ¿Ok? Es decir, estas parejas guardarán la relación de que X es del color que indica Y. Por ejemplo, unas parejas en este conjunto R pueden ser fresa con rojo, ¿cierto? Porque la fresa es roja. Manzana con verde, porque hay manzanas verdes, ¿cierto? Pero también estaría la pareja manzana con color rojo. Con color rojo. ¿Ok? A su vez, también hay manzanas amarillas, entonces tendríamos manzana y amarillo. ¿Ok? Otra fruta que tenga diferentes colores podría ser la uva con el color verde, la uva con el color morado, ¿cierto? Entonces todos estos son elementos de R. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? Observemos que efectivamente R es un subconjunto de A cruz B, ¿cierto? A cruz B son las parejas, por definición, las parejas X, Y, tal que X es el nombre de una fruta, es decir, está en A, y Y es un color, es decir, está en B. Entonces, R tiene la propiedad de ser la colección de parejas tal que la primera entrada es una fruta y la segunda entrada es un color. Efectivamente tenemos que esta relación se cumple de R estar contenido en A cruz B y por lo tanto tendremos que R es una relación de A en B. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos observar acerca de esta relación R? Podemos notemos que hay elementos en A que se emparejan con más de un elemento en B,
¿cierto? Como lo es en este caso la manzana. La manzana está asociado con 3 colores, ¿cierto? La manzana se asocia con el color verde, con el color rojo y con el color amarillo. La uva, por otro lado, está asociado con el color verde y con el color morado. Es decir, tenemos elementos en A que se asocian, se emparejan, se relacionan con más de un elemento en B. ¿Ok? Va a haber relaciones que tengan la siguiente propiedad. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo. Vamos a considerar ahora a A como el conjunto de todos los individuos, tal que X es un tal que X es un hombre y es papá. ¿Ok? Y vamos a considerar a B el conjunto de de todas las personas. X tal que X es una persona. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a definir R1 igual al conjunto de parejas X, Y, tal que X es papá de Y. ¿Ok? Es decir, dos individuos van a estar relacionados si el primero es papá de el individuo que está en la segunda entrada. ¿Ok? Nuevamente, habrá elementos en A que están relacionados con más de un elemento en B, ¿cierto? Por ejemplo, si X tiene más de un hijo, digamos, tiene 3 hijitos, Y1, Y2, Y3, entonces, pues vamos a tener que X está emparejado con Y1, pero este mismo X también está emparejado con Y2 y este X está emparejado con Y3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí para no entrar en discusiones, vamos a ponerle que Y es papá, déjenme modificarlo, Y es papá biológico de alguien, ¿ok? De alguien. Y ahora, ¿qué pasa si por el contrario yo defino a R2 igual a las parejas Y, X, tal que Y es
hijo biológico de X. Entonces, en este caso, vamos a tener que todos los elementos de B están emparejados o asociados a un solo elemento de A, ¿verdad? Porque tú solamente tienes un papá biológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a cada individuo en B le corresponde solamente un individuo en A. ¿Estamos de acuerdo? Noten por favor que R2 está contenido en B cruz A. Déjenlo pongo en otro ladito. Por aquí. Observación. R2 está contenido en B cruz A. Y este está contenido en A cruz B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tipo de relaciones como R2, en las que a cada elemento del primer conjunto le corresponde solamente uno del segundo, son muy importantes. Tienen un nombre y se llaman funciones. ¿Ok? Definición. Sea A y B conjuntos. Diremos que F es una función de A en B si y solo si pasan los siguientes. 1. F es un subconjunto de A cruz B, es decir, F es una relación de A en B. ¿Ok? La siguiente condición es que todo elemento en A esté asociado con un elemento de B. ¿Ok? Es decir, que no importa qué elemento yo me tome en A, voy a poder encontrar a alguien en B tal que la pareja X, Y pertenece o es un elemento de F. Y la tercera condición es que para cualquier X, para todo X en A, si la pareja X, Y está en F y la pareja X, Z está en F, entonces ocurra que Y es igual a Z. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo aquí a mi conjunto A, que si tengo aquí a mi conjunto A y tengo aquí a mi conjunto B, voy a tener
que los elementos de A se pueden emparejar con elementos de B bajo F, y la tercera condición me está diciendo que si yo tengo un elemento de A llamado X, no puede pasar que X esté relacionado con más de un elemento, ¿ok? F va a ser función si esto de aquí no sucede. F es función si esto no ocurre. No ocurre, ¿ok? Tiene que pasar que cada puntito en A esté relacionado con uno y solo uno de B, ¿ok? Regresando un poquito a la relación R2, lo que sí podía pasar en esta relación es que dos individuos estén relacionados con el mismo X, ¿cierto? O sea, con el mismo papá. Por ejemplo, en este caso teníamos que X tiene, si X es un hombre que tiene más de un hijo biológico, digamos Y1, Y2 y Y3, entonces vamos a tener que Y1, X está en R2, ¿cierto? Porque Y1 es hijo biológico de X, pero también Y2 está relacionado con el mismo papá biológico y a su vez Y3 está relacionado con X. Esto no nos causa conflicto, es decir, puede ser que muchos elementos de A vayan a dar al mismo elemento. Por ejemplo, si yo tuviera aquí a Y1, Y2 y Y3, entonces por aquí va a andar un individuo que es su papá, ¿ok? Y a este lo mando para acá, ¿cierto? Sí puede suceder en una función. Vuelvo a repetir, puede suceder en una función que varios elementos del primer conjunto, en este caso A, estén relacionados con el mismo elemento en B. Lo que no puede ocurrir es que un mismo elemento de A esté relacionado con dos elementos en el conjunto B, ¿ok? Esto es una función. ¿Y para qué nos sirve la definición de función? Pues nos abre camino para proporcionar el concepto de qué es una operación. Vamos entonces a hacer una definición. Para esto vamos a ocupar a un conjunto no vacío, ¿ok? Es decir, A será necesariamente un conjunto que al menos tenga un elemento. Vamos a decimos que O es una operación binaria de A o en A si y solo si O es una función de A cruz A en A, ¿ok? Y esto lo voy a denotar como que O es una función que toma elementos de A cruz A y les asocia elementos en A. Es decir,
yo voy a tomar una pareja en A cruz A, es decir, una pareja ordenada cuyos elementos están en A, y les voy a aplicar la operación O, es decir, voy a aplicar O a esta pareja y el resultado será un elemento que nuevamente cae en A o pertenece a A, ¿ok? Esto va a ser una operación binaria de A, ¿ok? Por ahí si checaron las notas, hablaban acerca de la unión y la intersección de conjuntos. Esas de ahí corresponden a operaciones bajo ciertas condiciones, ¿ok? Nada más lo menciono así como a grandes rasgos. Muy bien. Otra cosa que hay que mencionar y que nos va a servir es que en algunos textos no definen qué es una operación y solamente dicen, bueno, sea un objeto O, que es una operación, y le piden la condición de que sea cerrada. El que te digan que una operación es cerrada significa justamente esto, que cuando tomas a una pareja de A cruz A, cuando lo operas, vuelve a caer en A. Eso también se llama cerradura o es conocido como cerradura. Lo pongo aquí. Observación. Dada o una operación de A o en A, decimos que O es cerrada en A si y solo si siempre que tomo dos elementos en A y los opero bajo la operación, lo voy a denotar así. La operación resultante bajo X y Y vuelve a caer en A. ¿Ok? A eso le llamamos que una operación sea cerrada. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para comenzar con nuestro primer tema, que son los números naturales. ¿Ok? Y como siempre, pues empezamos con las preguntas obligadas, ¿no? ¿Qué es un número natural? ¿Quién es o qué es el conjunto de los números naturales? Probablemente tu respuesta 1 sea que un número natural es aquel que cuenta los elementos de un conjunto. Y quizá tu respuesta 2 sea que es el conjunto de números que sirven para contar. Y en cierta parte tienes razón, solo que en realidad los números naturales y el conjunto de los números naturales justamente se definen
a partir de esta necesidad, ¿ok? No es su definición exacta, pero es a lo que queríamos responder o a lo que querían responder cuando se definió formalmente qué era un número natural o quién eran los números naturales, ¿ok? Entonces, siguiendo esta idea de que los números naturales están relacionados con la idea de contar, es como vamos a inferir a los números naturales, ¿ok? Entonces, como queremos contar los elementos de los conjuntos, vamos a acordar que es necesario contar los elementos de un conjunto que no tiene elementos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un conjunto que carece de elementos, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Pues ninguno, ¿cierto? Es decir, tiene 0 elementos. Entonces, para el conjunto que no tiene elementos, le asignamos la representación del 0, que nos indica que para este conjunto no hay algún elemento. ¿Ok? Ahora, ya que hemos dado por sentado qué es lo que significa ser el 0, ¿qué pasa ahora si yo tomo como conjunto al conjunto que tiene como único elemento al 0? Pues este conjunto será un conjunto que tiene un elemento, ¿cierto? A este de aquí yo le voy a asociar el objeto denotado como 1 y le voy a llamar número 1, ¿ok? Muy bien, entonces ahora ya tengo asociado o referenciado qué es el número 1. El número 1 representa a este conjunto que tiene solamente un elemento, ¿cierto? Ahora, ya tengo al 0 y tengo al 1. ¿Qué pasa si yo colecciono al 0 y al 1 en un conjunto? Pues este conjunto va a tener 2 elementos y yo voy a indicar a este símbolo como el número 2, ¿cierto? Y así me voy a ir. Entonces, si yo tengo un conjunto, vamos a hacerlo otra vez, 0, 1, 2, pues este conjunto tiene 3 elementos y lo indico con este símbolo, ¿ok? Y así proseguimos, ¿no? Entonces, si yo tengo un conjunto ahora que tiene 0, 1, 2, hasta n-1 elementos, entonces, ¿cuántos elementos tengo aquí? Pues de aquí del 1 al n-1 hay n-1 más el 0, pues tengo n elementos, ¿ok? Y así puedo seguir. Estos de aquí que yo tomé como representantes para estos conjuntos van a ser mis números naturales. Mis números naturales van a tener como elementos a todos aquellos objetos que representan la cantidad de elementos que tienen estos conjuntos, ¿ok? Entonces el 0, vuelvo a repetir, me indica que es el representante para el conjunto que no tiene elementos. El 1 es el representante que yo doy para el conjunto que solamente tiene un elemento. Y el 2 es el representante que yo le doy para el conjunto que tiene 2 elementos. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces estos van a ser mis números naturales. Y vamos a definimos al conjunto de números naturales como el conjunto
cuyos elementos son el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente, ¿no? El n y los que puedo construir a partir de todos estos números. Entonces lo vamos a denotar y denotaremos a tal conjunto como n igual al conjunto que tiene como elementos al 0, al 1, al 2, al 3, al n y así sucesivamente. ¿Ok? Este será mi conjunto de números naturales. Ahora, yo quisiera darle alguna estructura algebraica. Buscaremos dar alguna estructura algebraica a n. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta nos la dan a través de operaciones, ¿ok? Entonces vamos a definir operaciones en n. ¿Cómo es que vamos a definir operaciones? Vamos a comenzar con la definición de suma en los números naturales. ¿Ok? Recordemos, nuestras operaciones son operaciones binarias, es decir, son funciones que toman parejas ordenadas, en este caso del producto cruz de n, y quiero que a cada pareja le asocie otro elemento de mi conjunto de números naturales. Yo entonces tengo que tomar una pareja y quiero ver cómo las voy a operar de tal forma que cuando yo haga esta operación suma, el resultado vuelva a caer dentro del conjunto de los números naturales. La definición que vamos a ver ahorita es una definición intuitiva, no es una definición formal. Cuando estemos trabajando en la segunda unidad, tendremos oportunidad de profundizar un poquito más acerca de la suma de números naturales. Entonces, recordemos cómo fue que introdujimos a los números naturales. El conjunto M está asociado, el número M está asociado a un conjunto que tiene M elementos, ¿cierto? Mientras que el número natural N está asociado a otro conjunto que tiene N elementos. Podemos asumir que los elementos de M son diferentes a los elementos del conjunto que tiene N elementos, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos definir que la operación suma aplicada a Mn va a estar asociado a un conjunto que cuenta los elementos resultantes de juntar a los M elementos con
los n elementos de el otro conjunto, resultando así tener la cantidad m elementos más n elementos, y este de aquí lo voy a denotar como el número natural m más n, ¿ok? Con la suma en n. Ahorita es importante hacer esta distinción de que nuestra operación suma está trabajando en los naturales, porque estaremos trabajando con suma para enteros, suma para racionales y suma para los números reales, ¿ok? Entonces, así es como intuitivamente trabaja la suma. Tú tienes a un número m y le quieres sumar el número n. Sabemos que m está asociado a un conjunto que tiene m elementos y n a un conjunto que tiene n elementos. Entonces el resultado de sumar m con n va a ser el la representación de un conjunto que tiene m más n elementos, ¿ok? ¿Y qué propiedades va a tener esta operación? Propiedades de la suma de los números naturales. Entonces vamos a decir consideremos a n con su operación suma. Tendremos que esta operación tiene las siguientes propiedades. 1. Tenemos que esta operación es binaria, ¿cierto? Es decir, podemos decir que la operación es cerrada. La suma en n es cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner en símbolos matemáticos. Que para cualesquiera m y n que yo me tome en n, m más n vuelve a ser un número natural, ¿ok? 2. La suma en n es asociativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo realizar mi suma agrupando los números de diferente forma, ¿ok? ¿Cómo se escribe en símbolos matemáticos? Lo voy a poner aquí abajito, es para cualesquiera m, n y k en los naturales, yo voy a tener que la suma de m más n más k es exactamente lo mismo que si primero sumo m más n y al final le sumo k, ¿ok? Esto me permite agrupar de diferentes maneras mi suma cuando tengo más de 2 elementos. Tercero, la suma en n tiene neutro aditivo. ¿Y cómo digo esto? ¿O cómo se simboliza esto? Con esto queremos decir que existe un elemento e en los naturales tal que para cualquier m en los naturales se cumple que e más n es lo mismo que n más e, y que esto me deja m igualito.
¿sí? Es decir, yo tengo un elemento que cuando se lo suma a cualquier número natural, lo deja exactamente igual. ¿Quién es este número neutro? A saber, según nuestra intuición y nuestro conocimiento previo, tenemos que es igual, ¿ok? Muy bien. Finalmente, vamos a tener que esta operación cumple la siguiente propiedad. La suma es conmutativa. Conmutativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que para cualesquiera m y n en los naturales va a resultar lo mismo sumar m más n que n más m. ¿Ok? Estas son las propiedades que guardará nuestra suma de números naturales. Y con esto damos pie a definir nuestra primera estructura algebraica. ¿Ok? Definición. Sea A un conjunto no vacío. Diremos un conjunto no vacío y me faltó, permítame tantito, diremos a un conjunto no vacío y o una operación binaria en A. Diremos que A con la operación es un semigrupo si y solo si se cumplen dos cosas. La operación O es cerrada en A, que acuérdense que es lo mismo que para nosotros ser binaria, solo que en algunos libros sí lo especifican de esta manera, por eso lo pongo así. Y 2, la operación es asociativa. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que un conjunto A no vacío junto con una operación se llamará semigrupo si y solo si mi operación es cerrada y es asociativa. Tenemos ya un ejemplo, ¿cierto? Ejemplo, pues n con la operación suma es un semigrupo. ¿Por qué? Pues porque dijimos aquí que la suma es cerrada y que además mi suma es asociativa. Tiene más propiedades, otras dos, pero esas ya no entran dentro de la definición de semigrupo. ¿Ok? Hasta ahora tenemos establecido intuitivamente que es un número natural, quién es mi conjunto de números naturales, y tenemos definida ya la suma para los números naturales, así como la estructura de un semigrupo. Que todavía falta definir una operación para para el conjunto de números naturales, que es el producto. ¿Cómo definimos el producto? Vamos a ver. Producto en n. Pues nuevamente, queremos que nuestro producto en n, denotado por un puntito así, sub n, sea una función
cuyo que tenga como una función que vaya del producto cruz de n en n, ¿cierto? Y yo necesito decir que si tomo a una pareja mn, al operarlas, me va a regresar a un número de n. ¿Y cómo voy a definir este producto? Voy a decir que el resultado de operar bajo el producto a m con n va a ser n más n más n más n más n, ¿cuántas veces? Pues n veces, ¿cierto? M veces. Es decir, el resultado de multiplicar m con n va a ser sumar m veces el número n. Fíjense por favor cómo definimos la operación producto a través de la operación suma. ¿Ok? ¿Qué propiedades va a guardar el producto? Nuevamente, vamos a tener que la operación producto es cerrada. Ya no lo pongo con símbolos, ustedes tradúzcanlo para el producto. 2. La operación producto es asociativa. ¿Ok? 3. La operación tiene neutro. Y además la operación es conmutativa. ¿Ok? A saber, el neutro, ¿quién es? En este caso, nuestro neutro multiplicativo es un neutro multiplicativo y en este caso lo denoto con E asterisco, pero de nuestro conocimiento previo sabemos que el neutro multiplicativo es el 1, ¿ok? Muy bien, y de esta manera vamos a tener nuevamente que el conjunto de los números naturales junto con la suma forman un semigrupo. Son un semigrupo. ¿Por qué? Pues porque la operación es cerrada y es asociativa. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos dos operaciones para el conjunto de números naturales. Vamos a poder definir todavía una relación más para los números naturales, que es una relación de orden, pero eso ya lo vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, también vamos a trabajar semigrupos con otro tipo de de conjuntos que no sea n, ¿ok? Y con otro tipo de operaciones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El día de hoy lo dejo por aquí y pues si tienen dudas, envíenmelas en el horario que les asigné, ¿ok? Estamos en contacto, cuídense y que les vaya muy bien.